El primer país que sepa el secreto del platillo volador controlará los cielos del mundo, y no quiero que ese país sea Rusia. La mayoría fueron vistos en la zona noroeste de los Estados Unidos, cerca de la planta de Boeing, en Seattle, donde se construían todos los bombarderos de Estados Unidos, y también cerca de la reserva nuclear de Hanford, en el estado de Washington, donde se producía el plutonio para las bombas nucleares. El noroeste era una zona de gran importancia estratégica para los Estados Unidos y también la más cercana a la Unión Soviética por el Pacífico, de modo que ahí se esperaba que llegaran los aviones rusos. Para la época, los platillos voladores ya aparecían por todas partes. Casi no había ciudad ni película que se librara de ellos. El gobierno debía acabar con toda especulación, y para lograrlo, sus expertos en guerra psicológica idearon un elegante plan de dos partes. En primer lugar, un militar de gran autoridad afirmaría que no estaba ocurriendo nada en absoluto, y en segundo lugar, se regaría el rumor de que los platillos voladores venían del espacio. Ya entregué el mensaje. ¿Y ahora qué? El plan se puso en marcha en una rueda de prensa del Pentágono, en julio de 1952, una fecha crucial en la historia de la manipulación. El mayor John A. Sanford, director de inteligencia de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, dirigió la conferencia de prensa. La tarea de Sanford era afirmar que esas observaciones de platillos no tenían mayor importancia. No se ve en eso ningún patrón de propósito ni de seriedad, ni se puede relacionar con ninguna amenaza posible a los Estados Unidos. Y para defender la teoría de la invasión extraterrestre, pusieron al mayor retirado Donald Keyhoe, un escritor de revistas escandalosas, en la misma tarima donde hablaba Sanford. Mayor Keyhoe, como autor del libro Los platillos voladores son reales, ¿cuál es su opinión sobre esos objetos voladores no identificados que se han visto? Con el mayor respeto de la Fuerza Aérea, yo creo que algunos de ellos son de origen interplanetario. Tenía unos 2 Era algo muy metros de ingenioso largo y muy sencillo, pues todos los que habían visto algún platillo militar pensarían que eran de origen interplanetario. Lo vi por varios minutos. Y la gente se reiría de ellos. Realmente no puedo negar lo que vi. A la prensa le encantó la noticia de los alienígenas y la publicó con entusiasmo. En el mismo número de la revista Life en que se lanzaba a la actriz Marilyn Monroe, también se impulsó la carrera de muchos monstruos de Marte. En ese artículo se entrevistó a un gran número de expertos militares y del gobierno, todos anónimos, y ellos hicieron declaraciones en las que afirmaban sin duda alguna que los platillos voladores no podían ser obra del hombre, ni armas secretas, ni fenómenos naturales mal identificados. La única alternativa que quedaba era que venían de otro planeta. Esa fue en verdad la primera vez que se le daba una gran publicidad a toda esa idea. Nunca antes se ha logrado en el cine esos niveles de emoción, un espectáculo de terror. Las obras de Donald Keyhoe inspiraron la película más clásica sobre el tema, llamada La Tierra contra los platillos voladores, hecha por el legendario animador de Hollywood, Ray Harryhausen. El concepto básico se tomó de uno de sus libros sobre los platillos voladores. Entiendo que el gobierno hizo muchos experimentos con objetos voladores circulares y que eran secretos, así que posiblemente ellos mismos promovieron la idea de que venían del espacio. Y en efecto, el gobierno estaba tan interesado que Charles Sneer, productor de la película, se reportaba a él directamente. Después de terminarse el guión, el proyecto quedó fuera de mis manos, pero sé que Charles se lo presentó a los ejecutivos y también a la gente especialista en el espacio. Pero mientras que los estadounidenses observaban el cielo con diversos grados de interés, los hombres de negro tenían los pies bien plantados en la tierra. Querían tener sus propios platillos, y al igual que los rusos, buscaban la ayuda de los antiguos científicos nazis.
Cuando los nazis se rindieron en 1945, los militares estadounidenses no querían que los científicos alemanes cayeran en manos de los soviéticos, y al mismo tiempo estaban interesados en explotar los conocimientos de esos científicos para desarrollar sus propios programas de misiles, de electrónica, de radar, de aerodinámica supersónica, motores a reacción y otras tecnologías avanzadas que los alemanes conocían. Los Estados Unidos tenían unos programas llamados Overcast y Paperclip para buscar a sus científicos y llevarlos al país. A Estados Unidos le fue muy bien en algunos aspectos. Lograron reclutar al científico nazi Werner von Braun y lo convirtieron en un valioso miembro de su máquina militar. También pudieron conocer gran parte de la tecnología de los cohetes V2. Pero mientras jugaban con esos juguetes nuevos, con más entusiasmo que habilidad, sabían que su nuevo arsenal tenía una grave falla, pues no tenían los platillos alemanes. Parece ser que a la Fuerza Aérea le preocupaba que los rusos estuvieran más adelantados, por eso querían tener su propia versión de los platillos voladores rusos. Hasta que en el año de 1957 tuvieron un golpe de suerte que de nuevo involucraba a Andreas Epp, el experto alemán en platillos que para entonces se vivía en Alemania Oriental. En algún momento se desilusionó de la vida en Alemania Oriental. No sé por qué motivo. Tal vez por su divorcio. Pero el caso es que se fue a vivir a Occidente. O sea que cruzó la frontera y dijo, aquí estoy, estaba espiando para los soviéticos y les quiero decir todo lo que sé. Y los estadounidenses lo pusieron en la cárcel de inmediato, donde lo interrogaron. Y mientras él estaba en prisión, empezó a escribir y a dibujar de memoria todo lo que había hecho para la Unión Soviética, el proyecto de los platillos y cuál iba a ser su uso. Con la ayuda de Epp y de otros científicos, el programa de los platillos arrancó a toda marcha. Es interesante saber que a finales de los años 50 y a principios de los 60, casi todas las grandes empresas aeroespaciales, entre ellas Boeing, Convair, Lockheed y North American, trabajaban en el concepto de vehículos en forma de platillo. Estamos en la división de Lockheed en California, la decana de la familia Lockheed y la cuna de esta emocionante familia de alas. Lockheed trabajaba en el diseño de una serie de platillos para la Fuerza Aérea. Todos ellos tenían un motor central que apuntaba hacia abajo y el platillo despegaba en forma vertical hacia la transición al vuelo horizontal. Aceleraba hasta llegar a gran velocidad y volaba a más de 30.000 metros de altura. Era un diseño muy avanzado para la época. Los ingenieros de Lockheed trabajaban en un platillo que tenía un motor central a reacción con un rotor que creaba el efecto Coanda de los platillos voladores. Una vez en el aire, el chorro a reacción se cambiaba para que volara en dirección horizontal a velocidad supersónica. Y la Lockheed no era la única compañía estadounidense que trabajaba en esa tecnología. La Convair era una de las otras grandes empresas aéreas de los años 50 y 60. La Convair, al igual que la Lockheed, tenía proyectos secretos y un rostro público que en este caso es el actor de Hollywood James Stewart. Oh, vaya, ¿qué día tuve hoy? Créanme que volé un gran avión. En la década del 50 y 60, Bob Whitmar era diseñador en la Convair y un miembro clave del equipo que construyó el B-58 Hustler, que era el avión más rápido del mundo. Eso sí que me emocionó. Y sabrán que el avión vuela a Mach 2. Y Mach 2 es 2 veces más rápido que la velocidad del sonido. Pero Bob Whitmar no solo diseñaba aviones a reacción. A finales de los años 50 le dieron un proyecto asombroso, el de diseñar un avión que fuera invisible. Es decir, invisible para el radar. Tenía que ser invisible y no detectable en 360 grados, porque ya para esa época se empezaban a conectar una serie de radares entre sí, y la única forma en que se podía lograr eso era inventar alguna cosa que tuviera la forma de un platillo o de un disco. En otras palabras,